Bienvenidos a un episodio más de Coloquial, un podcast donde lo coloquial es lo que importa. Hoy nuevamente muy gustoso tengo de invitado a una persona que ya había estado con nosotros y que fue muy bien recibido por la audiencia la última vez que estuvo aquí con nosotros. En este episodio número 7 vamos a hablar, el título de este episodio es Misterios Divinos, que es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona demasiado este tema. Lo platicaba ahorita con nuestro invitado, que es el padre Joan. Bienvenido, padre. Gracias, Luis. Saludos a todos los de Coloquial que amablemente nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias. Pues bueno, tiene varias fans por ahí, porque estuve compartiendo Bueno. y tiene por ahí Saludos varias fans. Pues hoy vamos a platicar de un tema, como hace un rato ahorita estábamos comentándolo, de estos misterios que hay dentro de la misma, ¿cómo podríamos decirlo? Pues que encuentras también en la misma Biblia, criaturas mitológicas que están descritas ahí. Vamos a entrar un poco con ese tema no tan espiritual o profundo, pero que creo que puede llamar mucho la atención y conocer ahí la perspectiva que tiene pues un sacerdote, ¿no? Con el estudio que ya trae y cómo abordan ustedes este tema desde adentro, ¿no? Podemos empezar con el tema de las criaturas mitológicas. Yo tengo identificadas por lo menos 3, ¿no? Que están en la Biblia. En el Antiguo Testamento hablan que Dios bajó y destruyó al Leviatán, que es una serpiente marina, ¿no? Que está en el océano. Hay otro que se ve más adelante, igual en el Antiguo Testamento, que eso es como un mito que hay también fuera de los gigantes que habitaban antes la tierra, ¿no? En la Biblia se describe que uno de estos gigantes fue asesinado o vencido, ¿no? Por el rey David con una honda, ¿no? Y una roca. Y posteriormente en el Nuevo Testamento, ya un poquito más para acá, 2500 años más para acá, encontramos a Jesús expulsando una cantidad grande de demonios y que los avienta unos cerdos y les ordena que se caigan que se avienten por un precipicio. O a un cerdo, no me acuerdo, ¿no? Estos son los que tengo identificados. En esta parte, ustedes, cuando estudian la Sagrada Escritura, ¿cómo abordan estos temas? ¿Cómo se ve, ¿no? Desde adentro. Bueno, para empezar, hay muchos más. Okay. muchos más. Okay. A ver, la Sagrada Escritura es, además de ser la revelación de Dios al hombre, no deja de ser un libro. Okay. No deja de ser un libro, sí, nuevamente, en donde Dios le habla al hombre. Pero Dios también se vale del hombre para hablarle al hombre. Es decir, necesita del hombre para hablarle al hombre, porque tiene que hablarle en su idioma, tiene que hablarle en sus circunstancias, tiene que hablarle en su mundo. Entonces, sobre todo en el Antiguo Testamento, estamos hablando de que se escribió alrededor de 3000 años, hace 3000 años aproximadamente, ¿no? Okay. No tenemos datos históricos con rigor científico como quisiéramos. Okay. ¿Por qué? Pues porque de aquel tiempo, no solo de la Biblia, sino de nada, hay información con ese rigor que a veces queremos, ¿no? Sí, en muchas áreas se exige, pero no, simplemente no la hay, ¿no? Entonces, sobre todo, insisto, el Antiguo Testamento está escrito en un lenguaje judío y propio de la época de hace 3000 años. Entonces, si tú lo quieres comprender, y cualquier persona de hoy día lo quiere comprender a la literalidad, pues te vuelves loco y te duele la cabeza. O sea, sí. Es muy complicado poder entenderlo. Porque tienes que entender mucho de historia, muchísimo de historia, para poder entender la cultura hebrea, para poder entender lo que pasaba en ese tiempo. Y no todo se sabe con exactitud, porque aún así el vocabulario ha evolucionado, el lenguaje ha evolucionado, la forma de expresarse también. Entonces es muy difícil, en muchos casos, poder saber a ciencia cierta qué significa tal o cual cosa. Sí, los biblistas, los historiadores, los filólogos han trabajado muchísimo
Y bueno, podemos tener muchas aproximaciones históricas, pero incluso de algunos pasajes puede haber controversia. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor un término creemos que significa una cosa, otro significa otra. Sin embargo, más allá de esas cosas que son mínimas, el mensaje de salvación salvífico de Dios, esa revelación de Dios al hombre, ese es claro y es evidente. Sí. ¿Qué pasa? La Biblia, insisto, como muchos libros, más bien como todos los libros, tiene un género literario. La Biblia tiene muchos, no solamente uno. Y uno de los géneros literarios precisamente es el mito. Entonces, en varios momentos de la Sagrada Escritura se recurre al mito como género literario. ¿Qué es lo que hace el mito? Utilizar este tipo de figuras fantasiosas, si queremos llamarle así, para contar una realidad. Entonces, ¿es verdad lo que cuenta la Biblia o no? Sí es verdad en cuanto a lo que relata el fondo de la narrativa. ¿Que sucedió literalmente como está ahí? Pues por supuesto, no, porque es un género literario. ¿Sí? El hombre mismo busca un recurso para hacer llegar un mensaje, que es el de Dios. Y en ese caso, estos hermanos, en ese momento de la historia, utilizaron el mito como una forma de... Hay otros géneros literarios dentro de la Sagrada Escritura. Está la leyenda, está el cuento, está la novela, etcétera, etcétera. Hay varios. Entonces, propiamente hablando de los mitos, pues no es que estemos hablando de la figura literaria, porque sabemos lo que es un género literario del mito, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que tenemos que escudriñar es qué hay detrás del mito. ¿Qué quiere decir Dios detrás de esa narrativa que nos presenta? Y no irnos a la literalidad del texto, porque ahí, mira, nos vamos a pelear, nos va a doler la cabeza y no vamos a llegar a ninguna conclusión sensata. Entonces, ¿qué es lo más recomendable cuando estemos frente a este tipo de textos? Bueno, hay Biblias que tienen un comentario abajo. Entonces, léete los pies de página, ¿verdad? Para que a veces ahí podemos encontrar una explicación mayor. Si es mucho tu interés, pues entonces hay que buscar bibliografía, hay que acercarnos a gente que sea especialista en esos temas, porque los biblistas, por ejemplo, especialistas de esas temáticas, pues leen directamente del hebreo. Y entonces tienen un bagaje sobre la cultura hebrea muy grande. Entonces, si ya es mucha nuestra necesidad de saber más, pues vamos entonces a irnos a este tipo de autores que nos pueden ayudar a comprender de una forma mayor el lenguaje. Insisto, porque el mensaje que Dios nos quiere dar, y a veces creo que puede ser más claro de lo que nos imaginamos, ¿no? Si queremos entender la literalidad del texto, insisto, como cualquier mito, pues vamos a estar muy lejos, ¿no? Sí, el otro día leí o escuché, no me acuerdo, que uno de los personajes, así lo catalogaban, históricos más importantes de la historia de la humanidad, valga la redundancia, es Jesucristo, y que Jesucristo es el que tiene más textos escritos. Es de la persona quien más se ha escrito aparte de esa época. O sea, de esa época de 50, 100, 200, 300, 400 años después, o sea, de esa temporalidad, hay muchísima información que da fe de la existencia de Jesús, o sea, que estuvo aquí. Hay más de Jesucristo que de Alejandro Magno, y Alejandro Magno lo damos por cierto, de muchos emperadores romanos, que los damos por cierto también. O sea, hay muchísima más información de esa, y mucho más clara y detallada que de cualquier otro personaje histórico de o sea, de hace 2500 años, ¿no? De esa temporalidad. Igual, bueno, entiendo que la Biblia es una compilación de libros, ¿no? Es una serie de libros que se hicieron uno. ¿Esto es correcto? Y mira, con lo primero que mencionabas, ciertamente se escribe mucho. En detrimento de esto, los que escriben son cristianos. Pero también hay no cristianos que escriben, como Flavio Josefo y Tácito. Aunque sí son un poquito tardíos respecto a la figura de Jesús, pero recordar que fue hasta el siglo IV donde el cristianismo ya tomó un lugar oficial, de alguna manera, dentro del Imperio Romano, que era quien dominaba el mundo en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
sí comienza ya en libertad a escribirse muchísimo más sobre Jesús, pero que a raíz de su muerte, su resurrección, se genera un movimiento que es el cristianismo, y que eso también trae como consecuencia estos escritos y demás. Eso es innegable en la historia, ¿no? Y eso a día de hoy sigue siendo lo mismo. No hay figura más enigmática y que represente más inquietud que la de Jesús. Sí. Y mira que ha habido seres humanos maravillosos, ¿no? Pero la de Jesús, pues está por encima de todas. Claro. Cristianos y no cristianos. Y entonces, bueno, por ahí sí mencionar, ¿no? Que sí, la figura de Jesús es muy atrayente desde el punto de vista no solo divino, histórico también. Aunque, vuelvo otra vez, pues no hay mucho rasgo, ¿no? Del hijo de un carpintero de Nazaret, pues no había por qué tener mayor rastro. Sí, exacto. No había por qué tener mayor rastro. No era Alejandro Magno, no era ninguno de estos, ¿verdad? Sí. Que sí podían dejar más evidencia histórica. Sí. El hijo de un carpintero de Nazaret no iba a dejar mayor evidencia histórica. Entonces, pues es otra razón por la cual no tenemos mayor información. Ahora bien, los libros. Mira, el Antiguo Testamento completo viene de la tradición judía. Es lo que los judíos llaman a día de hoy la Torá. Es su libro sagrado. El mismo. Entonces, desde ahí podemos decir que ellos lo tenían establecido ya desde los tiempos de Jesús, cuáles eran los libros dentro de su libro sagrado de la Torá. Entonces, de ahí para atrás nosotros ya ni volteamos, ¿no? Lo damos por hecho, por sentado de que ese es el libro sagrado. Hacia adelante, ¿qué pasa con todo el Nuevo Testamento? Bueno, el Nuevo Testamento es esta compilación del Evangelio en estas 4 versiones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de las cartas apostólicas, las cartas católicas, que estamos hablando todo eso pues posterior a Jesús. Ahora bien, ¿cómo se decide cuáles van a ser los libros? Hay algo que se llaman criterios de canonicidad. Y pues alrededor del siglo II, III, por ahí ya circulaba muchísimos escritos sobre Jesús. Entonces, los hermanos de aquel tiempo tuvieron la necesidad de normarlo. Es decir, buscar cuáles eran los libros que realmente normaban la fe de la iglesia. Porque había muchos, Y bueno, dentro de los criterios que ellos mismos se fueron dando cuenta que debían de ser los que normaran, son criterios con cierta lógica. Primero, que no fuera un libro posterior al año por ahí de 120, 150 después de Cristo. ¿Por qué? Pues porque ya estaba alejado en temporalidad y entonces ya se corría el riesgo de que esa información, esa versión ya no fuera la fiel. Es como, poniendo un paréntesis aquí, interrumpiéndolo un poco, la famosa pintura de Leonardo da Vinci, de La Última Cena, ¿no? Que está llena de enigmas y ya ves cómo está. Pues es que eso no es, de entrada no es una fotografía. Leonardo da Vinci la pintó 1000 y tantos años después. Él no estuvo ahí retratándolos a todos como para decir, oye, está lleno de... Y pues se habla de que él tiene información que se la pasaron, o sea, 1000 y tantos años después. Entonces es lo que va de la mano con lo que dice, ¿no? Que ya viene mucha información después, y hablando 1000 años después, ya viene muy, muy, muy deformada la información, ¿no? No, y todavía hay gente que seguramente querrá que por ahí en alguna cueva se encuentre un jarrón con pergaminos y que nos diga que todo es mentira, ¿no? Sostener una mentira por mucho tiempo no es tan sencillo. Claro. Y de este tamaño, imposible, ¿no? Entonces, te digo, ese es uno de los criterios que dijeron, ¿sabes qué? Si son libros posteriores a estas fechas, ya no. Y los libros tenían que tener el aval apostólico, es decir, de alguien que estuvo ahí con Jesús. Y si no, si no de uno de los que estuvo ahí, de alguien que sí, de segunda mano, pero que estuvo ahí presente, ¿no? Como en el caso de Pablo, Pablo no conoció a Jesús, pero sí estuvo cerca de los que sí lo conocieron. Entonces es la forma en la que se legitima que tenga verdad, ¿no? De fe. Otro de los criterios es, y este es muy curioso, y cuando los apóstoles empiezan a predicar, se van de misión y
se empiezan a esparcir, fundan iglesias. Ujú. La iglesia de tal, la iglesia de allá, la iglesia de allá. Y entonces uno de los criterios era que fuera un libro que se leyera en todas las iglesias. Ok. Eso también era muy curioso y llamativo porque no había la comunicación que hay hoy. Sí, sí, sí. Hoy si preguntas en un grupo de WhatsApp en todo el mundo y todo el mundo te contesta. Sí, Y en aquel tiempo, no. sí, la comunicación era muy limitada. No, y tardía, vete, además. Vete hasta allá, cuánto Ujú. te tardas, quién sabe, Ujú. meses. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta qué libros eran los que leían, Ujú. se empiezan a dar cuenta que eran prácticamente los mismos. Ok. Eso daba veracidad también. Decir, mira, pues coincidimos. Ujú. Pues quiere decir que son estos, ¿no? Claro. Y por otro lado también, los padres de la iglesia, dentro de los primeros siglos de la iglesia, nunca se refirieron e hicieron ninguna reflexión a un libro de los que no fueran después determinados canónicos. Ok. Entonces, si los padres de la iglesia habían hablado de esos libros, quiere decir que eran esos libros los que normaban. Ok. Y bueno, otro más que es más teológico, pues que no hubiera contradicciones entre los libros, Ujú. que normaran la fe, que Ujú. fueran para bien, para edificar a la comunidad. Ok. Entonces se empiezan a dar cuenta cuáles sí y cuáles no. Ok. Y de hecho hubo algunos por ahí que se quedaron como en la rayita, ¿no? Ok. Y hubo unos que incluso fueron incluidos, pero que también había algunas dudas en cuanto a su veracidad de fe, Ujú. pero al final se dieron cuenta que normaban la fe y los incluyeron. Entonces, desde el siglo IV, prácticamente quedó el canon, como se le conoce, el canon cerrado. O sea, Ok. ya los libros que conocemos ahora son los que se vienen leyendo y desde- estudiando desde el siglo IV. Ok. San Jerónimo, que Ujú. fue el traductor de la Biblia en latín, en Ok. el siglo IV, él tradujo la primera Biblia en latín, que se le conoce como la Vulgata, porque era latín del vulgo. Era el que hablaba prácticamente todo el mundo. Ujú. Entonces, esa quedó como la primera traducción de toda la Biblia en una sola lengua. Ok. Y a partir de ahí, la iglesia usó esa Biblia que había traducido San Jerónimo, que la tradujo en la cueva de Belén. Ujú. Ok. Ahí estuvo no sé cuántos años metido, Ujú. ahora traduciéndola. Y la iglesia usó esa. Y todo el mundo la aceptó. Ujú. Nunca hubo mayor Cuestionamiento. No. Dijeron, no, Ok. pues sí, estamos de acuerdo, es lo que leemos todos, ¿no? Y los otros libros, que son llamados apócrifos, no es que tengan maldad, ni Ujú. cosas oscuras, ni que no se deban saber, ni nada. Al contrario. Y en su momento creo que fueron de mucha ayuda para llenar algunos vacíos que los libros canónicos no llenaban. No. Ok. Pero sin ese rigor científico que a veces quisiéramos. Y de ahí, de los libros apócrifos, la tradición cristiana también retoma información Ok. para nuestra tradición que todavía seguimos viviendo. Por ejemplo, esa famosa imagen de María en el burrito con José pidiendo Ujú. posada, eso no está en la Biblia. Ok. Eso está en el Evangelio de Santiago. Ujú. Y de ahí lo retomamos nosotros. Ok. Y el Evangelio de Santiago, que cualquiera que lo pueda leer, lo buscas en internet y ahí está. Todos los apócrifos los buscas en internet y ahí están. Y nos da ese tipo de información que no viene en la Biblia, que a lo mejor tampoco es necesaria, Ujú. pero que nos ayuda a construir un poquito más el relato. Ok. Y que es bueno a veces también. Entonces los apócrifos tampoco es que hayan sido condenados, ni satanizados, ni mucho menos. Simplemente en cuanto a verdad de fe, Ujú. no cumplían con la Con normativa. la normativa. Verdad de fe. Ok. Que lo que narraban era cierto históricamente o no, tampoco podemos asegurarlo. Claro. Pero la iglesia en su momento yo creo que dijo, bueno, a ver, pues representar a María con José del burrito y pidiendo posada, pues no es algo que haya podido no suceder. Ujú. Entonces, ¿por qué no? Ujú. Y eso nos ayuda a ilustrarlo más, ¿no? Sí, de ahí, precisamente entrando a esto de este tipo de evangelios o documentos apócrifos, pues hay varios, ¿no? Muchísimos. Se dice que, y yo sí lo creo, y bueno, ya es verdad, pues todos los apóstoles en su momento, antes, durante o después, escribieron de Jesús, ¿no? Pues tengo dudas, porque no todos saben escribir.
Bueno, esa es otra también, ¿no? Te digo, es que tenemos que meternos al contexto de ese tiempo, ¿no? Hoy en día para todos es muy sencillo saber, o sea, son los menos los que no saben escribir, ¿no? O sea, y antes era al revés, son los más los que... Y tampoco había tanta necesidad. Y además, tampoco había formas de escribir. Claro, sí. Sí, y escribir era costoso además, ¿no? Y se supone que los apóstoles no eran personas... Pues no, precisamente mucho dinero no tenían. Excepto ¿cuál era el que sí era? Mateo, el recaudador de impuestos, pues sí, y que también al final lo dejó todo, ¿no? Pero esa es, te digo, otra cosa que hay que meternos a la época. Eran pescadores. Y eso no quiere decir que eran analfabetos, ¿no? Simplemente que en aquel tiempo un pescador no tenía necesidad de saber leer y escribir. La escritura no era como ahora. No había libros en todos lados. Lapiceros, plumas, papel. No, o sea, papel tampoco. Sí. Si no era como ahora, me paro en cualquier esquina y compro papel, ¿no? A los inicios de la escritura comienzan en piedras, en vasijas. Luego eran pergaminos que se reutilizaban. Entonces, tampoco es que fuera tan necesaria. Desarrollaban mucho la memoria. Por eso escribían también en versos, en prosas, en rimas, para que fuera más fácil recordar. Entonces, no es que todos hayan escrito. Posiblemente no. A lo mejor no. Lo que sí a veces se ha llegado a saber es que había otros que escribían por ellos. Okay. Yo no sé escribir, pero como que te lo cuento y tú lo vas escribiendo. La narrativa es mía, pero la escritura es tuya. Okay. Y bueno, a lo mejor tú le acomodas un poquito ahí también. Esto no se oye tan bien. Sí, claro. Entonces, por ahí, nuevamente, buscar la literalidad de estas cosas es muy complicado. Es muy complicado. En lo que tenemos que centrarnos es qué quiere decirnos Dios detrás de eso. Claro. Sí, el otro día estaba recordando mis inicios en el catecismo y me acordé que yo en el catecismo, y se lo contaba yo a mi esposa, que no sé por qué razón, y no tengo o sea, me acuerdo, pero no me acuerdo quién me lo enseñó exactamente, nos hablaba mucho del libro de Enoch, de muchas como cuentos de Sansón, de los ángeles caídos, o sea, no sé por qué nos contaban eso, pero me lo contaban. Y yo me acuerdo mucho de eso porque son relatos como muy fantásticos y que pues, se te quedan en la mente de un niño, pues, te trascienden, ¿no? Y ahora ya no se habla mucho de eso. Y recientemente lo encontré el libro, como bien dice, pues los encuentras fácilmente ya en internet. Todos. Y me puse a echarle una leída y trae muchos elementos proféticos. O sea, habla que no, pues prácticamente Dios lo subió y le presentó a todo mundo arriba, ¿no? Incluso el mismo Jesús, que en ese tiempo no sabían que se iba a llamar Jesús, pero le enseñó, él va a ser el Salvador, él va a bajar en algún momento, que yo lo decida, y va a encontrar, ¿no? Va a pasar esto, le explica, le muestra cómo es el cielo, el infierno, todo, ¿no? Se lo muestra en Enoch. Hay muchas cosas que cuenta ese libro que de repente hoy yo digo, no sé qué tanto porque pues ya han pasado muchos años y pues bueno, esto se pudo haber escrito muchos años después de que ya llegó Jesús y pues bueno, ya lo vas acomodando y ya va dando, ¿no? Pero no sé qué tan verídico es ese libro. Otro de los libros que me gusta mucho, que sí está, es en el Antiguo Testamento, todo lo que vive Elías. A mí se me hace, o sea, es de lo más sorprendente. ¿Cómo podríamos llamarlo? Como es la literatura más como de ciencia ficción que está, ¿no? Porque está muy padre. O sea, a mí me gusta mucho la vida de Elías, todo lo que vive, lo que logra hacer y luego cómo se va, ¿no? De este mundo. Para mí eso es sorprendente. Pero cómo se contraponen uno que también tiene podríamos llamarlo así, en algún punto, pues, milagros o sucesos muy fantásticos, ¿no? Que son difíciles ahora comprenderlos porque no los vemos y no los vivimos. Y el otro, que es el libro de Enoch, que también está lleno de eso. ¿Por qué hay tanta separación? O sea, ¿por qué uno sí está, que también tiene esos mismos elementos y otro no? Es por la verdad de fe que contiene. Ok. Por la verdad de fe que contiene, y ahí podemos encontrar la respuesta. Si tú lees, por ejemplo, el Evangelio apócrifo, te decía hace un ratito, de Santiago, pero si lees el de Tomás, que son dichos de Jesús, y te vas a encontrar con que prácticamente todos los encuentras también en los otros evangelistas, en los 4 evangelistas. Okay. Y dices, ¿por qué sí, por qué no? Son las verdades de fe que te acercan más. Vuelvo a insistir, no es que los apócrifos
sean malos, ni hay que condenarlos, ni nada de esto, ¿no? O que estén escondidos por ahí. No, no. Simplemente en cuanto a su verdad de fe, es lo que trasciende y es lo que la iglesia en su momento concluyó que eran los que tenían que estar. Y eso, fíjate, desde el siglo IV, desde hace un rato, como que hubo el consenso, ¿no? Pero nunca hubo como un decreto así firmado que la iglesia dijera son estos y se acabó. No hubo necesidad porque todos estaban de acuerdo. Esa necesidad surgió hasta el siglo XVI, en la época de la Reforma. Cuando la Reforma protestante pone en duda algunos libros y comienza, gracias a la imprenta, ya estamos hablando ya del siglo XVI, ¿no? A veces queremos que en la época de Jesús ya hubiera esta información, no la había. La imprenta ayuda a que el movimiento protestante empiece a difundirse más y empiezan ellos a editar la Biblia, a publicarla, a traducirla, etcétera, ¿no? Una labor que creo que fue buena y revolucionaria y visionaria para la época, que los cristianos lo hicimos hasta mucho después. Entonces es cuando empieza la confusión entre cuál es entonces la buena, ¿no? Y entonces es cuando la iglesia, en el Concilio de Trento, se le llama así, cierra el canon. De alguna manera decreta que los libros que habían dicho en el siglo IV, esos eran los libros canónicos. No hubo necesidad de hacerlo antes, pues porque no hubo ninguna controversia. A lo mejor si no hubiera habido esa controversia, hubiera quedado así algo a valores entendidos que ya era, ¿no? Una verdad. Tuvo necesidad de legitimarlo en aquel momento por la duda que se estaba poniendo, ¿no? Sí, el tráfico de información, ¿no? Confunde. Sí, hay muchísima información. Empieza, como bien dice la imprenta, ya hay más información. Entonces, si hoy en día, digo, bueno, lo de hoy es una locura, ¿no? Ya, sí, exacto, es una locura. Es esquizofrénico. Sí, ya ya encuentras en todos lados. Y aprovecho también para sugerir, cuando tengamos dudas, inquietudes en cuanto a la iglesia, a la fe y demás, vayamos a vías oficiales, canales oficiales. El Vaticano tiene, en la página del Vaticano, redes sociales del Vaticano, tiene información a morir. A morir, en todas las lenguas posibles. Las páginas de las arquidiócesis, de las diócesis, tienen también información veraz, oportuna, que no te va a dejar lugar a la especulación, a la duda y demás. Porque de repente sí, tú te metes a internet, pones la búsqueda que quieras y yo siempre les digo, no sé qué te puedas encontrar, ¿eh? Sí, claro, sí. Y a lo mejor lejos de ayudarte, te apaga, pues sí, ¿no? Sí, porque te genera más dudas, más cuestionamientos. Entonces yo siempre les recomiendo, vayan a páginas oficiales, vayan a páginas que tengan certeza, ¿sí? de que no te van a confundir, del que al contrario te van a ayudar. Yo creo que también sería bueno acercarse con alguien que tenga un poco más de experiencia en esto, porque también la información que de repente encuentras eclesiástica o bíblica o esto es muy, muy compleja y de repente es muy pesada digerirla, ¿no? Hace un rato lo decía. Vuelves intolerante como a la lactosa. Especialista, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Sí, porque eso, desde el punto de vista científico, también el estudio de las culturas de las lenguas son parte de la ciencia. Y no todos son especialistas en eso. Yo no lo soy tampoco. Una embarradita de algunas cosas sí, pero así como especialista en hebreo, por ejemplo. Sí. Y incluso hay sobre todo sacerdotes que se especializan en un libro. En específico. Y dices, claro. Es demasiado. Tienes que ser demasiado meticuloso ahí. Entonces, claro, llego yo así nomás y quiero entender todo en 2 páginas de internet, en 3 TikToks y algo así, pues no. Está complejo. De ahí viene precisamente lo siguiente, que es el tema de la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Yo he escuchado muchísimas cosas de la Biblioteca del Vaticano y que tienen una cantidad de información impresionante y que no toda está abierta al público. Hay información que se reservan. El otro día yo estaba meditando, suelo mucho hacerlo cuando me estoy bañando, precisamente esta información porque vi un TikTok, ¿no? Y me puse a pensar, dije, si es verdad que existe toda esa información y que de verdad el Vaticano controla alguna parte de esa información, ¿qué tan razonable es que nosotros estemos buscando acceder a ella? ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué vas a hacer con esa información?
¿Estás preparado para digerir esa información? Que es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Claro. En un tema un poco más coloquial, ¿no? Queremos saber si hay extraterrestres entre nosotros. Ajá, sí hay. ¿Qué haces? ¿No? Te va a dar paranoia, te vas a desmayar, o sea, no vas a poder ni procesarlo. Hoy vive esa dudita ahí en tu mente y pues medio sabes, ¿no? Pero el día que te digan o se te presente uno, ¿cuál va a ser tu reacción? Lo mismo pasa con toda esa información. Muchas veces no estás preparado para recibir esa cantidad de información. ¿Qué tan cierto es esto de la Biblioteca del Vaticano? Mira, tiene un acervo, por supuesto, bibliográfico, pero como lo tienen también otras instituciones, como lo tienen las universidades, muchísimas universidades a lo largo del mundo, tienen acervo bibliográfico, histórico, museos. Y ahorita que decías esto de los extraterrestres, pensaba mucho en Estados Unidos, ¿no? En su famosa Área 51. Sí, ¿no? sí, también. Que mucho tiempo, según parecía que la ocultaban, la negaban, o simplemente no se pronunciaban, y que ahora hasta hace no mucho parece que ya se pronunciaron y etcétera, ¿no? Y sí te puedo asegurar que la iglesia no esconde nada, absolutamente nada. Lo que resguarda, yo creo que es la palabra correcta, resguarda, es por su valor histórico. Pero que está al acceso de... Yo creo que, bueno, no creo, estoy casi prácticamente seguro de que todo el acervo que tiene el Vaticano está al servicio de quien realmente lo necesite. Así como, por ejemplo, también varias universidades en todo el mundo tienen papiros, rollos, en donde está la Sagrada Escritura y la estudian y demás. Sí, que no vas a llegar tú y te van a decir, sí, tenlo, léelo, sí, ¿no? No puedo, o sea, no. no. Decir, no. Ahora, si tú quieres, como en cualquier lado, si tú quieres, llegas, lo pides, lo justificas y demás. Y lo más importante de todo esto es decir y aclarar. No hay nada que se esconda. Claro. No hay ninguna verdad oculta que nadie deba saber, que solamente unos cuantos. A mí jamás, en mi formación, nunca me dijeron esto, no se lo digas nunca a nadie. No firmé ningún contrato de confidencialidad, ni mucho menos. Y obviamente ha estado en el Vaticano, ¿no? Está todo. Todo lo No, usted. Sí. Claro, y te digo, todo lo que tú quieras ver y conocer y saber está. Sí, y hay cosas que por su valor tienen que estar resguardadas. Claro. Por su valor, sobre todo histórico. Ya no estamos hablando ahí de fe. Porque son documentos de hace muchísimos años, piezas de hace muchísimos años, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, pues, tienen un valor histórico muy grande y hay que conservarlos, ¿no? Pero todo eso ha sido estudiado. Y la iglesia, yo lo he sabido por varios investigadores de universidades que facilitan siempre todo lo que tienen, porque el primer interesado, yo creo, en que se conozca más es la propia iglesia. Claro. Entonces, si hay gente que lo está estudiando, adelante, adelante, ayúdanos, ¿no? Yo creo que toda ayuda es buena. Ahora, y yo como hijo de vecino, ¿no? Que quiero ir a saber y todo. Está bien, yo digo que no, las mentes inquietas son buenas, ¿no? Sí, qué bueno que tienes inquietudes. Pero yo creo que hay que ir paso a paso, claro, desde lo más primario y poco a poco, bueno, si es nuestro interés y nuestra oportunidad y todo, creo que se puede llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Yo creo que las mentes inquietas llegan hasta donde quieren. Sí, no has leído ni la Biblia, ya quieres leer un papiro exclusivo del Vaticano que tiene resguardado, ¿no? Y te digo, y además, estos seguramente complejo, están documentados y están seguramente lo copiados encuentras en y lo puedes internet. encontrar en muchos Sí, lados. claro. Pero ya lo tienes y no lo entiendes. Claro, sí. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es cimentar la fe. No te puedes quedar con tu catequesis de niño. Sí. Tienes que seguir madurando tu fe, tienes que seguirla profundizando y creo que en esa medida te va llevando tu misma fe a abrir estas otras puertas, ¿no? Que ahí están, insisto, de verdad, no hay nada que se esconda, no hay nada que no se pueda saber. A veces lo que nos falta mucho es tiempo, ¿no? Sí. Tiempo para poder dedicarte al estudio ¿no? Porque es inagotable. Creo que yo, bueno, con algunas personas con las que he platicado, creo que el gran problema
no sé, como sesgo o rencor que se le generó a la iglesia con la información, con el conocimiento y con todo esto, viene de un poquito más atrás, que es la mal llamada, hasta donde yo sé, Santa Inquisición, que ya se dijo que no es santa, que es Inquisición nada más, ¿no? Entonces de ahí como que viene esta parte. Yo pienso y siento que muchas veces aquel que no cree o que no quiere creer, pues toma este tipo de cosas para decir, es que mira todo lo que hicieron y no sé qué, y la iglesia, ¿no? Y a lo mejor justificas el no creer en Dios y Dios no existe y Jesús no existe por eso, porque mira, ¿a poco eso quiso Dios, no? Hay que entender que, bueno, la iglesia durante muchos años, o más bien desde que nació, pues ha sido guiada por hombres. Y pues los hombres a veces pues solemos ser siempre tentados, ¿no? O mal llevados en el camino, ¿no? Y desafortunadamente eso puede mover a una institución completa o algo porque realmente lo que dicta la iglesia, pues no es mata, odia, o sea, nada de eso, ¿no? O sea, al contrario, te incita a hacer el bien. Pero pues bueno, de repente en esa misma línea de las personas que están al frente, pues bueno, van moviéndose por otros caminos que no son. Pero yo recuerdo que el Papa Juan Pablo II, si no estoy mal, en el Concilio Vaticano II, pues, él decía que pues, la iglesia tiene mucho por qué pedir perdón a raíz de eso, ¿no? Precisamente de la Inquisición. ¿Cómo se maneja hoy en día el tema, o cómo se manejó, mejor dicho, el posterior a la Inquisición? ¿Cómo rompió, dejó de ser rompió eso, ¿no? Esa barrera de la Inquisición, ¿cómo se derribó ese muro? De manera institucional. Pues mira, a través de la reflexión, a través de la sensatez y a través del Espíritu Santo que sigue en la iglesia. Lo dices muy bien, ¿no? Finalmente la iglesia es una institución de hombres y mujeres. Y por otro lado es la más longeva de la historia. Uh-huh. No hay ninguna organización más antigua que la iglesia cristiana. Uh-huh. Entonces, desde ahí, pues sí, tiene todo mundo 2000 años para criticar a la iglesia, ¿no? Entonces, sí. Lo cual no puede decir ninguna otra institución, ninguna otra organización. Y en 2000 años, pues seguramente más de algún error ha cometido. Seguramente. Y este puntual de la Inquisición, en su momento creyeron que era bueno. Uh-huh. Y lo vieron bien. Uh-huh. Hoy, con los ojos del 2024, casi 25, pues quizá no lo vemos tan bien. Uh-huh. No solo no lo vemos tan bien, lo vemos mal. Uh-huh. ¿Y qué hay que hacer? Pedir perdón como institución, como iglesia. Que a lo largo de la historia, muchas cosas podríamos debatir hoy si estuvieron bien, si estuvieron mal, con nuestra mirada hoy. Uh-huh. Y eso, tiene un sesgo, ¿no? Sí, claro. En nuestra propia vida. Sí, claro. Sí, lo que hicimos hace 30 años, claro, ya no sé si fue bueno o malo. Sí, claro. Y no te vayas tan lejos, lo que hice la semana pasada, ¿no? Fue bueno, fue malo, no tenía a lo mejor esta información, no tenía esta experiencia, no lo sé. Entonces, desde ahí yo creo que hay que verlo, y no lo minimizo, pero yo creo que hay que verlo con esa humanidad. Claro. Se cometen errores, y ¿qué es lo más sensato cuando se comete un error? Pedir perdón. Y sí, en la medida de lo posible, hacia adelante, pues procurar que ese error al menos no se cometa. Quizá cometerás otros, como lo hemos hecho, ¿no? Porque finalmente esperar que no cometamos errores, pues es un absurdo. Uh-huh. Los cometeremos, claro que los cometeremos, pero pues que sean los menos posibles, ¿no? Y que sean los menos graves posibles, ¿no? Entonces yo desde ahí creo que simplemente fue visto con un momento de sensatez ya y con una buena oportunidad para decir perdón. Perdón, el Papa Francisco también en algún momento lo ha expresado, ¿no? Por todas las muertes que hubo en la época de la conquista. Uh-huh. Y nuevamente habría que revisar. Sí, y hay muchas cosas por las cuales pedir perdón. Y yo creo que ¿qué podemos hacer hoy día? Pues nada, pedir perdón otra vez y ya, ¿no? ¿Y cuántas veces tenemos que pedirlo? No lo sé. Más bien yo preguntaría del otro lado. ¿Qué pasa con esos corazones que no quieren perdonar? Uh-huh.
Sí, yo platicaba precisamente con el tema de la conquista, platicaba con un amigo y le decía, pues bueno, yo no es que me sienta yo español ni nada, pero hay otra versión también ahí atrás de la conquista en donde realmente de lo que se dice es que la iglesia buscaba mandar a los mejores sacerdotes, a los más preparados, precisamente porque veían el continente como una oportunidad de empezar de nuevo, desde cero, y que ellos incluso muchos estaban a favor de defender los derechos de los indígenas, de los nativos y demás. Pero hay una muy grande desinformación también, ¿no? Insisto que nos quedamos mucho con lo poco que sabemos y no profundizamos más. Entonces, a veces lo que se ve encima no es toda la información y necesitas profundizar más para llegar, no a la verdad, porque yo creo que puede ser complicado, pero lo más cercano a. ¿No? Ahora, mira, en este tipo de cuestiones históricas y polémicas y álgidas, ¿no? Y primero, no olvidemos que eso ya pasó y que no lo podemos cambiar. Ponle la narrativa que quieras, la que quieras, ¿eh? Y para mí, hoy como cristiano, lo más importante es, ¿y qué estoy haciendo yo ahora? Ok, te concedo la razón en la versión que tú quieras dar, pero mi pregunta para esa persona es, ¿y tú, cristianamente, cómo vives hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Y en verdad somos cristianos ejemplares? ¿En verdad estamos luchando por la paz? ¿En verdad respetamos al otro? ¿En verdad buscamos la dignidad del hermano? ¿En verdad no guardamos rencor? ¿Buscamos un mundo más justo, más humano? Porque si no, entonces todo parece que es lo que diga es para destruir, destruir, destruir. Y te digo, si queremos la narrativa que quieras, la que deje peor parada a la iglesia, está bien, claro, la aceptamos. Pero ¿a dónde nos lleva eso? ¿Qué quiero construir con eso? ¿Qué quiero decir? ¿Descalificar a la iglesia? Ok, insisto, lo que preguntaba hace rato, ¿cuántas veces tenemos que pedir perdón por los errores? Y no es que pues ya pasó y ya, pues no. Pero eso nos tiene que ayudar simplemente ahora a construir. Entonces, ¿qué queremos construir? Claro. ¿Cómo hacer ahora que la iglesia cometa menos errores y más aciertos? Porque me acuerdo mucho de un profesor en la universidad que nos decía, nos daba desarrollo organizacional, si no mal recuerdo, y decía, mira, en la empresa, tu último error borra tus últimos 10 aciertos. Entonces, si únicamente se va a juzgar por los errores, entonces pues ya apaga y vámonos, ¿no? Pero si estamos escudriñando en lo que es la iglesia, habría que ver también muchos de sus aciertos. Y esos, pues, como no generan polémica, pues no se habla de ellos, no se dice nada de ellos. Y la iglesia fue el génesis de las universidades. En la iglesia es donde se generaba la ciencia. Fue promotora de la ciencia casi por 1000 años en los monasterios. Era el único lugar donde se hacía ciencia. Y después en las universidades, que, insisto, creación de la iglesia. Y eso que le ha dado tanto a la humanidad. Y tampoco queremos que se aplauda a la iglesia y que se le rinda a los... No, porque al final es lo que le toca, buscar el bien de la humanidad. Que en el camino ha cometido errores, pues sí. Sí, como pues muchas naciones, ¿no? El pueblo francés fue cuna de uno de los más grandes conquistadores del mundo, ¿no? Que si bien con una mentalidad muy admirable, bueno, fue causante de miles y miles de muertes, ¿no? De animales, de personas, vaya, ¿no? El pueblo alemán, ¿no? También. Y pues bueno, no vamos a voltear a verlos por eso, estamos tratando de avanzar, ¿no? Como personas, que es lo que ofrecen hoy en día al mundo. Y les pregunto, y yo, ¿qué culpa tengo? Claro, de lo que y al otro digo, pues, ¿qué quieres que haga ya, no? Sí, ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y veía hay un documental, bueno, no es como un documental, es como una serie del Papa Francisco en Netflix que está muy bonita, no recuerdo ahorita su nombre, pero es una reunión de jóvenes, el Papa se reúne con jóvenes. Sí, la vi también, no me acuerdo. No me acuerdo por ahí, tampoco me acuerdo, pero por ahí. Jóvenes de varias partes del mundo y cuentan sus historias y platican con el Papa y me parece muy admirable que la iglesia se esté acercando así a las nuevas generaciones también, ¿no? Escucharlos, entenderlos, la problemática que existe también alrededor, no solo de la iglesia, de la humanidad en sí, porque
la maldad no es de la iglesia, es del hombre, ¿no? O sea, no es de la institución, o sea, ya hay muchas personas malas en el mundo. Yo el otro día platicaba con una persona que es muy feminista y decía, es que es los hombres y no sé qué. Yo desde mi punto de vista creo que no es hombres contra mujeres, iglesia contra hombres, ¿no? O sea, es el bueno contra el malo. O sea, hay gente muy mala en todos lados. O sea, hay hombres malos, mujeres malas, sacerdotes malos, budistas malos, o sea, hay de todos, ¿no? Judíos malos, o sea, hay gente mala en todos lados. O sea, no es exclusivo de un género o de un tipo de persona o de un color de piel. Hay gente mala en todo el mundo, así como hay gente muy buena en todas partes, ¿no? Entonces, el no entender esta parte en donde la humanidad es lo que de repente distorsiona, ¿no? La idea buena de algo, de lo que sea, pues te lleva a esto, a generar un rencor contra la institución, contra la iglesia, contra las personas, o sea, porque me tocó un mal maestro, maldita universidad, la odio, es la peor del mundo, porque ese maestro te trató muy mal, pero atrás de esa universidad hay muy buenos docentes, ¿no? Y no todos son iguales, y muchos te pudieron haber ayudado a crecer, ¿no? Y no lo viste porque te quedaste con esa, ¿no? ¿Y a dónde te lleva ese odio? Claro. A ningún lado. Decías ahorita este documental del Papa, la iglesia se acerca y se ha acercado, pero pareciera que hoy si no lo subes a las redes sociales, no sucedió. Y yo creo que no va por ahí, ¿no? La iglesia hace tantas obras de caridad, de amor, de cercanía, de solidaridad. La iglesia está metida en muchísimos lugares que mucha gente no llega. No, y que son peligrosos. Acaba de salir un informe, híjole, no recuerdo la institución que lo hizo, hace unos días, en donde se habla de todos los religiosos, religiosas, sacerdotes muertos en este último sexenio, extorsiones, amenazas y demás. México es el país más peligroso para ser sacerdote. Y estos hermanos están metidos en la sierra, están metidos en la montaña. Estas religiosas se le están rifando todos los días en condiciones precarias. Estos hermanos están llevando esperanza y fe a mucha gente a lugares donde ninguna otra institución llega. Les están cobrando derecho de piso en muchos lados también. Y te preguntas, ¿y a esos hermanos, por qué todos aquellos que critican, verdad? ¿Por qué ahí no dicen, oye, vamos a ayudarles incluso? No, porque lo fácil es la crítica, destruir. Pero tú invita, vamos a entrarle, vamos a poner el hombro juntos, se empiezan a desaparecer todos. Entonces, y eso es algo con lo que hay que convivir también. Sí, también. Y eso ha vivido la iglesia desde siempre. Una crítica constante y también porque todas las cosas buenas, insisto, no venden. No venden, no son llamativas, no son atractivas, o incluso a veces hasta puede parecer que dan el mensaje erróneo, ¿no? Y pues tampoco por ahí la iglesia no se ha esforzado, porque tampoco creo que sea ese el objetivo, en estar difundiendo todas estas obras. Claro. Pero yo conozco, yo he ido, yo los he visto a gente, insisto, que se la está rifando en lugares en donde yo no sé si muchos podrían estar más de 3 días. Sí, claro. Y por ejemplo, tenemos el caso de las hermanas de la caridad, ¿no? Y las hermanas de Calcuta, que hacen una labor con los pobres, con los más necesitados, que yo estoy seguro que mucha gente no podría estar más de un día ahí. Y tampoco sabe. Y no se sabe. Sí. Y no se sabe. ¿Y de qué se vive? Pues de la providencia de Dios. No se pregunta mucha gente de qué vive toda esa gente que hace el bien, y de dónde come, ni de dónde calza, ni si se enferma, a dónde va. Pero sí, para criticar, pues es muy fácil, ¿no? Es más sencillo. Entonces yo siempre invito, ¿no?, a adentrarse un poquito más, conocer lo que se hace, y a lo mejor por ahí
te enamoras, ¿no? Y dices, mira, sí vale la pena, ¿eh? Aunque nadie me vea, aunque nadie me aplauda, aunque no me suban a las redes sociales, pero finalmente es tu vida la que toma sentido, ¿no? Por todo Claro, esto. claro. Sí, y al final del día, digo, yo soy testigo fiel de eso. Todo lo que haces em, como por voluntad de Dios o cuando lo escuchas, cuando te decides escucharlo, todo regresa de alguna manera a tu vida. Es increíble cómo Dios te devuelve, ¿no? Eso que haces por los demás y sobre todo sin buscar este, algo a cambio, ¿no? Cuando lo das así, híjole, Dios es maravilloso en Te hace en ese sentido. feliz. Sí, es una cosa impresionante. Te La hace verdad es que feliz. cuando entras en eso es algo, es un círculo muy, muy, muy lleno de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas se manifiestan en tu vida. Y eso me lleva al otro punto, que son los milagros. Los milagros, pues estamos acostumbrados a verlos, ¿no? De una manera, pues regresamos un poquito a la Biblia, ¿no? De cómo los describían, que Jesús pues, levantaba a los muertos, ¿no? Expulsaba a los demonios, solo con su palabra, curaba enfermos, ciegos, inválidos. Y hoy en día no es tan fácil ver ese tipo de milagros, ¿no? Entonces creemos que los milagros ya no existen o que están escondidos, o en algunos casos sí se llega a ver que hay gente que cura a alguien de alguna enfermedad o a santos que se le atribuyen ciertos milagros. ¿Cómo hace la iglesia para investigar esos milagros? ¿Cómo da fe de que en verdad es un milagro y que viene de la mano de Dios? Mira, y nuevamente este es a lo mejor un tema que inquieta, que a veces genera dudas. Y yo me regresaría nuevamente a los tiempos de Jesús. En los relatos que alcanzamos a escuchar, tienen una carga cultural también, que a veces hay que entender para poder adentrarte en lo que realmente fue el milagro. Porque lo que nos llama la atención a todos pues, es lo sobrenatural. Y te genera hasta cierto morbo, ¿no? Y quieres verlo en todos lados también, Sí, que claro. pase algo así, ¿no? Y sí, de repente escuchas y alguna persona te cuenta y que vivió algo absolutamente milagroso, ¿no? Sobre todo en las cuestiones de salud, que en las cuestiones físicas, en las dolencias humanas, que es quizá lo más Evidente, llamativo, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero, por ejemplo, hay uno de los milagros que que se narran en los evangelios que a mí me conmueve mucho, que es cuando Jesús toca al leproso. Recordar los enfermos de lepra apartados del pueblito, ¿verdad? Del poblado, en las orillas. A veces se dice que hasta les ponían un cascabel para saber que ahí iban, ¿no? Y se alejaran todos. Por supuesto, eras excluido. Si tenías familia, no te Bye. podías acercar ni a tu familia. Y además, imagínate la preocupación como papá, que tuvieras hijos pequeños, tu esposa, que en aquel tiempo la mujer pues tenía el lugar que tenía, ¿no? Muy poco. ¿Y qué va a hacer tu mujer y tus hijos sin ti que eres el sustento del hogar? ¿Sabes cómo sufrían muchos de esos hombres sabiendo que dejaban prácticamente en la mendicidad y abandonadas a sus familias y sin poder acercarse a sus hijos, a su esposa? Estaban alejados de la sociedad. Y el contacto humano. Aquí, sobre todo en las culturas latinas, somos mucho de contacto humano, Sí, nos sí, sí. gusta, lo necesitamos. Ahora en la pandemia algunos sufríamos, ¿no? Sí, sí, Por sí. no poder acercarnos, ¿no? Y ¿sabes lo que significaba? Que nadie lo tocara. ¿Sabes hace cuánto ese hombre no recibía el contacto humano de nadie? El milagro, pues siempre se nos queda mucho en la cabeza. Hay algunas películas, me acuerdo que hasta por ahí lo retrata. Se le va cayendo la lepra, va desapareciendo, ¿no? Y ese parece que es el milagro. Pero para mí, el milagro más grande es que Jesús se haya acercado a ese hombre con amor. Que no le diera asco. Que pusiera su mano en su espalda. ¿Sabes lo que habrá sentido con el contacto humano después de tanto tiempo sin que nadie lo tocara? Sentirse otra vez digno. Y reincorporarse a la sociedad y devolverle a su familia y devolverle a sus hijos y a su esposa. Y eso se me hace un milagro más grande que me hayas quitado la lepra. Él
te lo apuesto a que hubiera preferido vivir con lepra, pero poder estar con su familia y poder tocar a sus hijos. Entonces, en cuestión de los evangelios, yo siempre invito a que veamos más allá. Más allá de eso sobrenatural o que nos da la imaginación, y hay algo más allá todavía. ¿Y qué pasa con los milagros hoy día? Y bueno, a lo largo de la historia después de Jesús, ¿no? Primero recordar que todos los santos, ahorita que lo mencionabas, pues son intercesores de Dios únicamente, ¿no? Y nos acercamos a ellos por la afinidad que tenemos a tal o cual santo, por la devoción que a veces nos inculcaron, etcétera, claro, ¿no? Pero directamente estamos hablando de Dios. ¿Cuándo es cuando la iglesia tiene necesidad de probar una intercesión de alguno de los santos? Cuando están en lo que llamamos procesos de canonización, que de alguna manera se prueba que por intercesión de ese santo, de ese futuro santo, se obró un milagro. Es decir, ahorita le oramos al beato tal o a la persona tal y le pedimos que interceda por nosotros para que Dios obre este milagro. Y resulta que se obra el milagro. Entonces la iglesia tiene que iniciar todo un proceso de investigación que pues tarda, simplemente tarda, ¿no? Para comprobar que realmente sucedió. Testimonios, en el caso de que se necesiten peritos médicos, pues también, documentación, investigación y demás, hasta concluir que verdaderamente eso que sucedió fue un milagro y que ese milagro es atribuido a la intercesión de tal santo por el testimonio de tales personas. Es así como la iglesia lo determina. Ahora, yo sé que todos queremos que nos pase un milagro, ¿no? Y queremos ser un milagro, ¿no? Y yo creo que ahí tendríamos que irnos a algo más básico todavía. ¿Qué es un milagro? Habría que definir qué es un milagro. Y yo creo que podríamos decir que el milagro es cuando se altera el curso natural. De algo. Exacto, ¿no? De lo que quiera que sea. Cuando se altera ese curso natural, entonces estamos hablando de un milagro que ya no tiene explicación porque pues lo natural es que sucediera esto y no sucedió, no nos lo explicamos. ¿Por qué? Pues porque va en contra de lo que tenía que suceder y sucedió. Y entonces si nos podemos empezar a dar cuenta, nosotros mismos podemos ser obradores de milagros. Porque todos podemos reaccionar o hacer algo que va en contra de lo que parece establecido. Por ejemplo, vamos a hablar de los niños, de los jóvenes, adolescentes. Si en un salón de clases todos le hacen bullying a un niño, parece ser que lo natural es que todos le hagan bullying. ¿Qué es lo antinatural? Que uno se levante y diga, basta. Es un milagro. Sí, lo estás cambiando la vida. Por supuesto. Niño, ¿no? Y estás cambiando el curso natural de todo lo que está pasando hoy, de la inercia, de la sociedad, de todo lo que, del grupo, de todo lo que está pasando. Claro. Y así podríamos encontrar muchos momentos más en los que tú mismo dices, mira, y este cuate me hizo X, Y, Z. Lo natural o lo normal, pues es que se la regrese, o es que reaccione, o es que... Y de repente no lo haces. Estás rompiendo con el curso natural de las cosas, que es que tú te pongas verde y explotes y etcétera, etcétera. No, respiras, dices, bueno, no podemos hacer nada, esto ya pasó, ya simplemente no voy a engancharme ahí, no voy a... Que Dios te perdone, que te vaya bien. Hasta el otro incluso se va a decir, ¿qué pasó aquí? Entonces, ahí podemos hablar de milagros de los que nosotros mismos podemos ser obradores. Y además, el milagro es, creo que más normal de lo que creemos, porque perdemos la conciencia de eso. Perdemos la conciencia de que nosotros mismos somos un milagro viviente. Y cuando perdemos la conciencia de eso, bueno, entonces estamos buscando milagros por todos lados, ¿no? Y entre más extraños, mejor, ¿no? Y queremos que nos encontrar pase afuera. Pues sí. Y yo creo que eso tendríamos que ir más hacia adentro de nosotros. Primero ver lo que somos, que es un milagro que todos los días nos levantemos, despertemos, abramos los ojos, veamos lo que vemos, caminemos, andemos. Y después la oportunidad de hacer milagros también. Entonces yo creo que los milagros son
menos milagrosos de lo que pensamos. Son más cotidianos. Creo que hoy en día se vive mucho en esta, no sé cómo llamarlo, como en esta cotidianidad, ¿no? Pues ya sabemos que vamos a despertar, sabemos que vamos a ver, sabemos que caminamos. No le damos sabemos valor, no le damos valor. Entonces se pierde como ese valor, ¿no? Y sí decimos, bueno, esto no es un milagro, ¿no? Yo quiero un milagro, que un muerto se levante, que ¿no? O sea, que cure el cáncer, que eso sería un milagro, pero hay muchas cosas atrás. Ahora, también hay otras cosas que de repente perdemos de vista, como por ejemplo, para que nos suceda un milagro, pues tenemos que acercarnos a pedir un milagro, ¿no? Que eso es algo también muy importante. Nos acercamos muchas veces a los santos, ni siquiera conocemos la vida del santo. O sea, nada más porque está bonito, porque me lo enseñó mi papá, pero ni siquiera lo conoces. O sea, yo veo mucha gente con la medalla de San Benito y con, no sé, un San Judas, ¿no? Es muy respetable, pero si tú les preguntas quién fue, qué hizo, o por qué tienen esos símbolos, a qué se les debe, cuál es su vida, qué es lo que más te gusta. Tú le preguntas qué es lo que más te gusta de la vida de San Benito, de San Judas, de el que sea, ¿no? No, o sea, no saben, ¿no? Entonces, a veces también le atribuyes cosas como milagros. Me hizo el milagro, ¿no? X, no sé, el que sea. Tenía una piedra en el riñón y me hizo el milagro que se me quitó, ¿no? Posiblemente cambiaste tu dieta y, o sea, en realidad San Juditas no te hizo el milagro, ¿no? O sea, cambiaste tu dieta porque fuiste al médico, lo qué sé yo, ¿no? Mil cosas. Y ya le atribuiste una cualidad que a lo mejor no iba por ahí, ¿no? O que puede hacer más por ti también. Y nunca más vuelves a la iglesia, nunca más te acercas a Dios, nunca más te acercas. O sea, y cuando tienes una necesidad vas con el santito y le pides el milagro. Ya no me lo hizo, ya dejó de ser milagroso, ¿no? Ya no. Ahora voy a buscar otro santo milagroso. Pero creo que cuando tú te acercas con, lo decía igual Jesús, cuando tú te acercas con tantita fe, o sea, tantitita, realmente no se necesita mucha. Y es verdad eso que dicen, que con así poquita fe que tengas, te acercas a Dios. De verdad que hay cosas que dices, ay, o sea, sí te mueven de una manera que dices, esto no hay otra explicación, ¿no? Y no necesariamente es curarte un cáncer, o hay muchos otros factores externos que suceden y que eso puede ser un milagro, ¿no? Eso es un milagro. Pero, ¿qué pasa, Luis, cuando simplemente no sucede? Porque También. en la mayoría de los casos no sucede. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pedimos, pues claro que es a veces un poco desesperado, un poco por el dolor que sentimos de nosotros o en alguien más, la desesperación, el sufrimiento, la preocupación, muchísimas cosas más. Uh-huh. Y lo que decías hace un momento de cuando se acercan a un santo o que a veces no se sabe mucho de... Uh-huh. Estamos en una raya de la superstición Uh-huh. y del amuleto, Sí, sí, que no precisamente eso es fe. sí. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos en no cruzar esa línea, Uh-huh. que a veces la cruzamos, ¿no? ¿Qué pasa con tu fe? Uh-huh. ¿Y qué pasa si no sucede? Sí. Porque que yo quiero que lo que decías del cáncer, ¿no? Que se cure esta persona de cáncer. ¿Y si no se cura? Uh-huh. Uh-huh. ¿Pierdo mi fe? ¿O tiene que forzosamente obrarse lo que yo quiero como yo lo quiero? Entender que el ser humano también tiene un ciclo de vida y una naturaleza y una fragilidad y bueno, si no es una, otra, pero nadie nos vamos limpios de aquí. ¿Qué pasa entonces con mi fe? Yo creo que la fe lo que fundamentalmente hace es fortalecerte para vivir los momentos de dificultad, hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Te fortalece y te ilumina en esos momentos de dificultad. Ya luego después, a lo mejor se obra el milagro, a lo mejor no, Uh-huh. pero yo lo enfrento, esa situación de dificultad, con fe, con entereza y con esperanza. ¿De qué? Pues de que Dios es sabio Uh-huh. y de que Dios fortalece y de que voy a vivir esa situación difícil con fortaleza y de que saldré de ella, no sé cómo. Sí. Y de que probablemente no me cure, o sí, no lo sé. Yo lo deseo, claro que no habrá quien no lo desee, por supuesto. Claro. Pero a mí lo que a veces se me hace preocupante es qué pasa cuando no, qué pasa con la fe cuando no sucede.
Y yo he pedido muchas cosas también y no han sucedido. Sí, claro. Yo le he pedido a Dios que mi papá no se muriera y se murió. Sí, claro. Y claro que fue muy difícil y muy duro, pero no nos puede llevar a perder la fe que no suceda lo que nosotros deseamos. Al contrario, creo que la fe acompaña y fortalece esos momentos. Y si se obra el milagro, bendito sea Dios, pero si no se obra, también bendito sea Dios, porque sigue acompañando mi camino de vida. De lo contrario, pues entonces estoy buscando solamente el milagrero, ¿no? Sí, claro. Y si no, como decías, si no me lo hace pues busco acá, y si no busco allá, y si no, ya busco donde encuentre lo que encuentre que yo crea que pueda funcionar. Y termina siendo un camino. Sabe Dios dónde termines, además. Sí. Sí, a mí me gusta. Bueno, es muy criticado y he visto muchas cosas que no es muy bien aceptada su literatura de Paulo Coelho. Dicen que es literatura basura, ¿no? A mí me gusta mucho. O sea, yo he leído varios libros de él y me gusta mucho. Hay uno en particular que se llama Manual del Guerrero de la Luz y habla precisamente de la fe. Que el guerrero de la luz continúa su camino, el camino que ya tiene marcado, aún sin fe. O sea, porque también es válido perder la fe en algún punto. Entonces, pero el guerrero de la luz continúa su camino, fiel a su camino, y la fe termina por volver, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que entender que, pues, nuestra voluntad no es la voluntad del Creador, ¿no? O sea, va más allá y lo platicamos en el episodio anterior, ¿no? Tratar de entender lo que hace y por qué lo hace, o sea, no lo vas a lograr nunca. Creo que ponerte a disposición de Él es lo mejor que puedes hacer. Hay cosas que van a suceder que parecen ser malas, sí, o sea, y en ese momento parecen ser malas, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que en realidad no era malo, o sea, fue lo mejor en ese momento. Entonces tú te acercaste a pedir algo y te fue concedido, pero no de la manera en que tú lo querías, ¿no? Te fue concedido de la manera que lo necesitabas. Y creo que eso es algo que es importante. Y ahí van sucediendo los milagros. Porque si te das cuenta de que se te fue negado eso, y cuando tú después ves el por qué o lo entiendes, te das cuenta que eso fue un milagro y dices, o sea, si no hubiese pasado así, me hubiera pasado esto y esto. Y entonces vas encontrando milagros que en realidad cuando ya los entiendes o los ves manifestados en tu vida, pues son extraordinarios, ¿no? Es por eso que hay que darle chance a Dios de que sea Dios y que haga su chamba como la tiene que hacer. Sí. Y nosotros simplemente confiar en que Él está haciendo lo que le toca y nosotros hacer lo que nos toca. Claro. Él, yo estoy seguro que lo hace. Sí, por supuesto. Entonces ahí también nos toca voltear a nosotros y mira, bueno, pues yo tengo que hacer lo que a mí me toca, ser buena persona, luchar cada día por ser mejor, por aprender, por ayudar, por servir. Lo demás se lo dejamos a Dios. No vamos a jugar a ser dioses ni a intentar comprenderlo, porque no vamos a acabar nunca. Entonces mejor fortalezco mi vida con la presencia de Dios y a lo mejor dejo de pelearme también con Él, ¿no? Claro. Eso que decías también se me hace muy importante y que lo reconozcamos en nuestra vida. Pues nuestra vida, nuestra cuestión de fe a veces también está así. Sí. Sube, baja. Hay momentos muy buenos, hay momentos que no son tan buenos, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que mantenernos lo más firmes posibles. Y porque sí, pues la vida del hombre es así, ¿no? Es así. Y nuestra fe también a veces se mueve de la misma manera. Entonces, yo creo que fortaleciéndonos en la fe como una lucha diaria y constante, tenemos más certezas y más garantías de que podemos ver la obra milagrosa de Dios. Sí, creer en su promesa y Él la cumple. Seguramente. Que sí. Padre, se nos acabó el tiempo otra vez. Yo creo que vamos a tener otro tercer capítulo. Pues ya veremos, yo creo que sí, ¿no? Y no me quiero ir, no sin antes recomendar una serie que está muy buena. A ver, no sé si ya la vio usted. Se llama Los Enviados. Es de Luis Gerardo Méndez, creo que se llama. El actor de Nosotros los Nobles. Oh, sí. Está muy buena. La verdad es que vi un par de capítulos. ¿Le gustó? Sí, me llama la atención. Sí. A mí me gustó muchísimo. O sea, es una muy buena serie y habla precisamente de ese tema de los milagros. Es un sacerdote que va y busca, enviado por el Vaticano. No sé si esa figura en realidad exista, que es un sacerdote que lo mandan. A ver, oye, dicen que en tal lugar está sucediendo un milagro. Va, verifica, lleva un proceso y dice, no, esto sucedió porque hay un hongo aquí y esto no es sangre, esto es pintura, ¿no? Entonces, está muy buena la serie. Hay otros sucesos que sí están pasando y que dices, ay, esto sí es
o sea, en verdad en un milagro, hay unos milagros escondidos. Entonces, se me hace una muy buena serie. A lo mejor, si usted puede verla, igual y le echamos Vi unos una- capítulos, un par de capítulos por ahí. Me gustó lo que vi. Ujú, No le puse del todo atención y dije, no, esto lo tengo que ver con más calma Sí. para disfrutarlo también. Sí, es una Pero serie espectacular. lo que vi me llamó la atención. Muy buena, recomendada. Bueno, la La recomiendo veré, yo. la veré, sí. Y pues bueno, dejamos abierto porque todavía me faltó otro tema por ahí, pero lo dejamos abierto para el siguiente capítulo. Muy bien, Yo ya creo nos que nos echamos encontraremos otro en otro episodio. momento. Pues muchísimas gracias, padre, por Gracias su a tiempo. ti, gracias a todos los que también nos han visto, nos han escuchado en esta tarde. Gracias a todos por su tiempo. Espero que les guste este capítulo y pues bueno, seguimos adelante con otros episodios. Muchas gracias. Hasta pronto.